Goku veía serio a Kishi ya que sabía que ahora en adelante debía dar cada paso en orden sin meterse en un lugar que lo lleve a su muerte porque eso sería su perdición, un error. Son Goku, ¿cuál es el destino que nos espera? ¿Qué caminos debemos seguir después de todo lo que hemos pasado? Diría Kishi seria ya que no sabía que los esperaba. Lo que viene es un futuro incierto donde el destino los guiará por el camino del bien o del mal. Aquí hay que seguir y afrontar toda adversidad con la mejor manera, no hay que bajar la mirada, más tú, que eres aún inmadura en las batallas, diría Goku serio. Lo sé, por eso debo entrenar y mejorar mi cultivo cada entrenamiento para volverme más fuerte, diría Kishi con una pequeña sonrisa. Afrodita te va a ayudar en eso en su castillo para los entrenamientos como el que deseas, donde te vas a enfrentar a la misma muerte, por lo cual debes estar lista para cualquier cosa, diría Goku, el cual destruyó el planeta donde estaba bueno, el planeta que él había creado para la batalla. Son Goku hasta que salen de este lugar, diría Sakura, la cual tenía un aura de pura destrucción porque ella quería darle su merecido a Ryota. Si no fue nada del otro mundo, unas batallas nada más y todo terminó como estaba previsto con la entrega del rey Ryota, diría Goku serio. Y mi hermano Yato, porque desapareció de la nada, diría Ichiro serio, porque no sabía nada de lo que había pasado durante esos minutos. Un trato que fue roto, pero no te preocupes, que eso lo termine resolviendo yendo personalmente al reino Yagami y ponerle fin a esa reina, diría Goku con una pequeña sonrisa. Hijo, ¿no te cansas de meterte en líos? Sales de uno y te metes a uno nuevo. Eres un gran guerrero, pero debes saber cuándo es tu límite porque te puedes meter a la boca del lobo sin saber y no podrás ni salir, diría Bardock, el cual salió de su pose de meditación. No te preocupes, con mi actual poder soy una verdadera bestia en el cultivo, que no se te olvide que soy el Saiyajin del infinito, que los límites no están para mí, diría Goku con una pequeña sonrisa. Sí, pero nunca te confíes en tu poder, al final no sabes qué puede pasar con tu poder, puede llegar a tener un fin como el guerrero que eres, no eres inmortal, solo eres un ser con un poder nato, pero puede ser derrotado, no lo olvides, diría Bardock serio. Claro, puedo ser derrotado, pero al final siempre logro romper mis límites para volverme aún más fuerte. ¿Acaso se te olvida todo lo que he pasado para llegar a esta escala de poder, no verdad? He pasado por grandes adversidades, cada batalla me hacía sufrir y mucho y lo sabes, pero he conseguido ser una verdadera bestia del poder, diría Goku con una pequeña sonrisa. Lo sé, pero Son Goku, recuerda que nadie invencible, todo guerrero tiene sus debilidades, diría Sakura seria. Hermano, no te lances a la muerte sin saber por qué puedes dejar sufriendo a tu mujer, aunque ella y usted no lo tengan claro, diría Akemi seria ya que veía en los ojos del guerrero que él suspiraba por una guerrera. Soy un guerrero sin debilidades, pero bueno, eso es lo que piensan ustedes. Yo debo hacerme cargo de muchas cosas ahora en adelante, el futuro es incierto para todos, diría Goku serio. Hijo, antes que sigas puedo enfrentarme contigo ya que no he podido darme una batalla con ese rey, no he podido mostrar mi verdadero poder, solo he sido un estorbo en todos los sentidos, diría Bardock serio. Claro, padre, porque siento que posees un gran poder, ese me impresiona, pero quiero ver eso que dices. Si eres de verdad un gran rival, si me das una digna batalla es porque estabas a un cierto nivel del guerrero, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, sé que he mejorado en mi poder y he sido uno de los seres más fuertes, bueno, aunque Sakura es más fuerte aún, pero no va al punto, diría Bardock mientras se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Con Sakura probaré ese poder más adelante, pero ahora quiero ver hasta dónde ha sido capaz llegar mi padre, diría Goku, el cual creó un campo de energía en el planeta para que no sea destruido. Los dos se veía con una pequeña sonrisa mientras se movieron a una descomunal velocidad que a su paso habían generado un gran caos. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se generó una inmensa onda de ki de la cual le comenzaron a dar inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacía temblar ese planeta. Dos veloces rayos se veían pasar por todo el gran planeta mientras se daban salvajes golpes. La batalla que estaban liberando era salvaje e impresionante porque Bardock tenía un nivel impresionante. Goku solo tenía una pequeña sonrisa ya que la batalla estaba siendo un poco igualada, según él la veía muy igual, pero al final nada es lo que ves. Durante unos largos minutos se vieron cómo se daban intensos golpes hasta que Bardock salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Me impresionas que aún no has aumentado tu poder y me das una digna batalla a pesar de todo, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Sí lo sé, pero este es mi nuevo poder, funcionando todo mi ki en un solo estado. ¿Qué es este? ¿Acaso no sabías eso? Diría Bardock, el cual salía de la explosión que se había generado.
No sabía que se podría hacer eso con tu poder, por lo que veo es una técnica impresionista porque no necesitas cambiar de transformación en las batallas, eso te hace impresionante padre por lograr tal hazaña, diría Goku serio. La verdad no fue una cosa fácil de lograr, cada entrenamiento fue un verdadero infierno ya que no sabía cómo fusionar estos dos poderes en un solo ki, pero lo he conseguido, ahora soy un verdadero rey en este poder, diría Bardock, el cual ya se había movido a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Su velocidad es impresionante, ni hablar de su poder, la verdad me impresiona todo lo que ha conseguido sin ayuda de nadie, es un prodigio, pero lástima que deberán quedarse en el reino inferior porque si siguen en ascenso su muerte será en cada batalla, diría Goku en sus pensamientos. En eso se le dio inicio a un nuevo intercambio de golpes a unas grandes velocidades, cada fuerte golpe que iban lanzando ponía de cabeza a ese lugar de la batalla, por donde hubiera visto solo había un caos por la inmensa velocidad que tenía, generan ese caos por cada impacto de sus puños. Goku se movía a unas grandes velocidades, pero cada fuerte golpe lo recibió de lleno, que a algunos le hacía un daño no muy intenso pero fuerte. Bardock en cada puñetazo poseía un inmenso poder, ni hablar de la inmensa fuerza que tenía, pero aún así al impactar semejante bestia se le destruyen algunos nudillos por ese poder. Así ellos mantuvieron una intensa y larga batalla, que cada fuerte golpe puso ese lugar de cabeza, hasta que uno salió disparado haciendo un gran cráter en el suelo por el salvaje impacto. ¿Qué fue lo que pasó, hijo? ¿Acaso ahora tu viejo es más fuerte que tú, o qué le pasa a ese gran poder del infinito?, diría Bardock en el cielo, viendo a dónde había caído el guerrero. Vaya, esos golpes han sido muy impresionante, la verdad, he perdido por unos segundos el conocimiento con uno de esos golpes. ¿Acaso has impactando un punto débil del cuerpo?, diría Goku, el cual salió del cráter serio. Claro, logró ver ese punto de tu cuerpo vulnerable y logró romper la defensa por unos microsegundos, que fue suficiente para hacerte caer rápido sin muchas dificultades, diría Bardock serio, porque sabía que Goku posee más puntos, pero hacerlo caer con la resistencia de ese cuerpo es imposible. Lo sé, por algo he forjado este cuerpo de acero, pero aún así has sido capaz de destruirme, es algo que impresiona la verdad, pero al final solo es uno, creo, diría Goku, el cual se ponía a la altura de su rival. Hijo, eres gran rival, pero lástima que aún no has liberado más poder, por lo que siento en tu poder aún sigues con el mismo cultivo, no has liberado nada de poder, diría Bardock serio. Lo sé, aún no he liberado mucho poder, pero ¿qué me dices de tu poder? Sigue siendo lo mismo, aún no has liberado nada de poder, los dos nos estamos guardando aún mucho poder, porque será, diría Goku serio. Somos Saiyajin y nos gusta dejar todo para el final, no hay que mostrar el verdadero poder a tu rival, no importa nada, siempre hay que tener un secreto, diría Bardock con una pequeña sonrisa. Tienes razón, siempre le ponemos ese suspenso a las batallas a pesar de todo, pero siempre hay que demostrar que somos fuertes desde el primer golpe, porque si no quedamos como débiles, así de simple. ¿Por qué crees que soy un guerrero temido por muchos?, diría Goku serio. Pues con solo tu nombre eres temido, ahora ni hablar de tu poder, por algo eres el Saiyajin del infinito, el guerrero más respetado por la existencia, diría Bardock serio. No solo por eso hay que crear uno el temor sobre los débiles, porque si eres fuerte y llega alguien con aún más poder, debes poner a tus pies y así como todos te van a temer y te van a respetar. Bueno, no siempre funciona en todos los casos, pero siempre es una opción, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, sigamos con nuestro enfrentamiento, que esta batalla aún no termina, debemos seguir una y otra vez sin importar qué, diría Bardock, el cual poseía una pequeña sonrisa. Por supuesto debemos dar la mejor batalla de nuestras vidas, no los rindamos así de simple. Bueno, yo no sé por qué dijo, pero sigamos, diría Goku, el cual fortaleció aún más su cuerpo ya que sabía que no debía bajar la guardia tan fácil. Bardock se lanzó a una temible velocidad, que a su paso se empezó a ver el gran caos que se generaba por el inmenso poder de su rival. Goku al ver eso no se quedó con los brazos cruzados, esperando el golpe, que también se movió a una temible velocidad con un fuerte golpe, que a su paso se veía el gran caos que se generaba. Los dos al impactar sus puños se creó una inmensa explosión, que todo a su paso se iba destruyendo por ese gran poder, ni hablar de la fuerza de sus puños que iba en aumento segundos tras segundos. De la cual un fuerte intenso intercambio de golpes se empezó a dar, que por donde viera se veía como se iban impactando unos salvajes golpes, cada uno poseía un gran poder, por cielo y tierra se veían a dos veloces rayos pasar. Goku se movía a unas grandes velocidades, mientras iba soltando unos fuertes golpes, que cada uno poseía un gran poder. Bardock ahora tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes, que unos los recibía de llenos y otros no, pero aún así era un guerrero que no se rendía así de fácil. Goku le clavó un inmenso golpe a una temible velocidad, que el mismo espacio casi se detuvo por el salvaje golpe que le había dado.
Bardock salió disparado hasta impactar salvajemente el suelo, que se generó una inmensa explosión por eso. ¿Dónde estaban las guerreras? Son Goku es impresionante, es un guerrero fuerte y tenaz a la hora de luchar, no se guarda nada en cada golpe. Por algo mi hermana está con el bueno, quiere eso, diría Sakura seria. Es el Saiyajin temido por muchos, que esperabas que te diera dulces en cada golpe, o que verdad que no por algo es ese Saiyajin, diría Akemi seria. Lo sé, pero la última vez que lo vimos no era así de poderoso, ahora ni necesidad de usar otra transformación para destruir a su rival golpe por golpe, él es un gran guerrero, diría Sakura seria. Cucu, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Diría Kanoe, la cual se empezó a despertar, pero con un dolor de cabeza, ya que no entendía nada de lo que había pasado, solo que había sido derrotada en la última batalla antes de ser controlada. Vaya, veo que por fin despierta, diosa de la muerte, diría Sakura seria, por ver a la guerrera ya consciente. Si llevas horas así, pero veo que por fin vuelves en sí, diría Akemi, la cual veía a la guerrera seria ya que no le caía nada bien, eso era por el poder negativo. Perdón, pero no fue nuestra culpa caer por ese maldito rey Ryota, al final ser débiles nos terminó afectando y mucho, diría Kanoe, la cual agachó la cabeza en vergüenza por todo. No te preocupes, al final todos tenemos errores y esta vez nos tocó a nosotros, a la próxima puede ser ellas dos, al final nunca sabes qué pasará, el tiempo y destino hablan por sí solo, es mejor guardar silencio a seguir hablando como estúpidos, diría Ichiro serio por todo lo que estaba pasando. Tienes razón, pero lo siento por ser una débil, prometo ser una verdadera diosa de la muerte en un futuro, me volveré más fuerte de lo que soy, pero la pregunta es ¿qué hace ella aquí? Diría viendo a Kishi. Ella no es como Ryota y si siente su poder, lo has de saber, su ki es muy cálido, no es tan negativo, al final el malo de todo fue su hermano, perdón Kishi, pero es así, tu hermano fue el que causó este desastre, diría Sakura seria. No te preocupes Sakura y les pido perdón por todo el caos que liberé por mi culpa, la verdad, lo siento y mucho, diría Kishi, la cual se ponía de rodillas pidiendo perdón. No hagas eso, que solo los débiles hacen eso, tú no eres una débil, eres una diosa, ahora vuélvete más fuerte y vence a tus enemigos que estás por enfrentar al liberarte de tu hermano, muchos van a querer tu cabeza, recuerda eso, diría Sakura seria. Lo sé, por eso será entrenada por lo que escuche por una tal Afrodita, por lo que escuche al final, no sé cómo será mi destino, diría Kishi seria. Dices Afrodita, la reina helada, una de las guerreras más fuertes de la existencia, diría Sakura sorprendida por eso ya que sabía. Claro, esa me dijo Son Goku, no sé si ellos se conocen o no sé nada, al final él es el único que sabe dónde ha pisado, si ha estado en esos reinos significa mucho, no, diría Kishi seria. Si él por eso se ha vuelto así de fuerte, ha estado con una gran reina, pero al final estar con ella consiste de tener a enemigos muy poderosos, por algo siempre está alerta y su poder igual, pero bueno, sigamos viendo la batalla padre e hijo, que terminará ganando fue lo que diría Sakura seria. Bueno, la pregunta de tu parte es un poco estúpida, sabiendo el gran poder que a veces llega a tener Son Goku en las batallas, es inmenso, ni hablar de su fuerza y resistencia en las batallas, diría Kanoe, la cual algunos recuerdos vagos le comenzaron a llegar de cómo fue humillada por Goku. Pero ¿por qué dices eso? Diría Akemi seria, por lo que había dicho Kanoe, ya que ella recordaba al débil Goku. Bueno, porque si no mal me fallan mis recuerdos, yo y él nos hemos enfrentado cuando estaba siendo controlada, algunos recuerdos me están llegando de esa batalla, diría Kanoe seria. No te equivocas, tú sí has luchado con él, pero no fuiste ni calentamiento para su inmensa fuerza, y lo sabes perfectamente que Goku te usó para entrar en calor para la batalla, pero ni para eso fuiste buena, diría Ichiro serio. Ya veo, al final si soy una débil, como dicen, no merezco estar a la par de un gran guerrero como él ni ser su compañera, diría Kanoe cabizbaja por eso. Ja, ¿en serio dices eso? Kanoe, tú, una diosa de la muerte que puede cultivar un inmenso poder, se quiere rendir así de fácil? No me hagas reír, tú eres fuerte, no bajes la mirada, sigue así que te volverás en una diosa muy temida por todos, solo tente paciencia, que con entrenamientos todo es posible, diría Akemi con una pequeña sonrisa. Lo sé, pero bueno, no puedo seguir de pie, diría Kanoe, la cual volvió a caer inconsciente porque aún su cuerpo dolía, sus recuerdos estaba borrosos y el dolor estaba aún, ya que Goku le había dado unos inmensos golpes. Vaya que Son Goku la dejó casi moribunda, diría Rin, la cual apareció con una pequeña sonrisa. ¿Cómo te fue en la busca que ibas a hacer en este reino destruido? Porque vida ya no hay, diría Sakura seria. Hermana, no he podido hacer nada, mi cultivo se quedó paralizado en el mismo sendero, pensé que tomar un entrenamiento en donde fue mi reino me iba a ayudar, peor veo que ni así, creo que es porque mi otra mitad se ha quedado con el mismo poder, ese es el problema, ella está satisfecha con ese poder y yo quiero más poder porque este es una mediocridad, diría Rin seria.
Puede que sea eso, pero recuerda, si hay límites, los límites se hicieron para romperlos, o si no, pregúntale a Goku, que cada vez que puede los límites desaparecen con su inmensa fuerza, diría Sakura seria. Si eso veo, pero él es diferente a mí, y por mucho al final cada guerrero es más diferente con el cultivo, él es el doble que yo, pero le diré que él me entrene, tal vez él me ayuda a sobrepasar mis límites, porque quiero ser más fuerte y ser de ayuda en el futuro, diría Rin. ¿Y por qué no te vuelve a unir a tu otra versión tuya y son de nuevo una guerrera sola y se vuelvan más fuerte, porque pueden hacer eso, o estoy equivocada, diría Sakura seria. Si podemos, pero solo cuando sea una urgencia. Por el momento, ella no ha invocado mi ayuda para volver a ser unos, por eso sigo aquí. Si ya me hubiera pedido mi poder, ella y yo volveríamos a ser una sola y seríamos más fuertes, diría Rin seria. Bien, intenta meditar para que todo ese poder acumulado lo selles en puertas de tu cuerpo, para cuando liberes esos meridianos sellados liberes ese poder y seas más fuerte, diría Sakura seria. Y así ellas siguieron con sus charlas. Al final Rin se quería ser más fuerte, pero como estaba pasando, se le hacía imposible liberar más poder, era una frustración para ella seguir con el mismo cultivo. Ahora volvemos a el lugar de la batalla, veíamos a los dos guerreros que había tomado distancia, mientras poseían una pequeña sonrisa. Los dos sabían que la batalla aún seguiría hasta que uno de los dos caiga primero. Nada mal, has demostrado poseer un digno nivel de poder, pero ya veremos si sigue siendo así por mucho tiempo, o te quedas con ese débil poder, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Jajaja, ¿siempre subestimas así a tus rivales, o es la primera vez que lo haces? Bueno, es algo que no me importa, al final sabes lo que haces, eres un guerrero que ha tenido peores enemigos, ¿o me equivoco?, diría Bardock serio. No te equivocas, padre, me he enfrentado a guerreros que me llegan a superar y por creces mi poder y aún así he sido ganador, pero al final es jugar con la muerte, no es fácil eso por momento, pero cuando te adaptas a eso lo dominas perfecto, solo es cuestión de tiempo y no caer en la desesperación, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bien, sigamos con nuestro combate, que esto no termina hasta que uno de los dos caiga primero, así de simple, diría Bardock, el cual se ponía en pose de combate mientras poseía una pequeña sonrisa. Padre, aumenta más tu poder, así me das mejor batalla y no los aburrimos fácilmente, así que ponte a luchar hasta el fin, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. Bardock no diría nada y su poder comenzó a aumentar a grandes niveles. Su ki parece ilimitado por su inmenso poder. Sus entrenamientos habían sido feroces y nada fáciles, logran en grandes cantidades de poder, ni hablar de la gran fuerza que estaba teniendo en ese poder. Goku solo veía y mantenía una pequeña sonrisa, ya que sabía que él se había vuelto demasiado fuerte con un poder impresionante, que él sabía que conseguir esos grandes aumentos de poder no era para nada fácil. Bardock en unos microsegundos ya se había lanzado con un tremendo golpe que el mismo tiempo del planeta casi se destruye por la inmensa velocidad que poseía. Los dos, al colisionar sus puños, se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por ese impacto, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que por donde vieras solo ibas a ver a dos veloces rayos darse salvajes golpes, que cada uno poseía un gran poder. Goku se movía a unas grandes velocidades mientras iba soltando unos fuertes puñetazos, que cada uno poseía un gran poder, ni hablar de la inmensa fuerza que llegaba a tener. Bardock veía claramente los golpes de su hijo, pero algunos sí le impactaron, que le generaba un fuerte daño, hasta que recibió una brutal patada que salió disparado hasta impactar con brutalidad el suelo, pero a una inmensa velocidad se ponía de pie, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde él, mientras a una gran velocidad le dio otro salvaje golpe. Para nada mal, tienes unos buenos reflejos, eres capaz de ver mis golpes a pesar de usar una gran velocidad, eres un guerrero admirable. Si hubieras luchado con el Rey Ryota capaz, le hubieras dado una batalla impresionante, pero lástima que no fue así, yo debía encargarme de la basura de la dimensión, diría Goku serio. Lo sé, pero al final me hubiera gustado probar mi poder y que mi vida me pase por los ojos, así es como un guerrero Saiyajin superamos nuestros límites cada vez que estamos de frente a la muerte, diría Bardock, el cual tomó distancia del guerrero. ¿Quieres ver a la muerte de frente? Eso es simple, te pondré de frente a la muerte. Si no eres capaz de vencerme es que no estás preparado para dar una digna batalla a los demás reyes supremos, solo vas a demostrar que eres un débil que quiere volverse fuerte, diría Goku, el cual su poder comenzó a aumentar a grandes niveles. Su poder parece infinito, su aura formó la silueta de un Shinigami, su poder ni hablar, su intensa aura oscura era inmensa. Bardock al ver eso dio unos pasos hacia atrás por el temor que recorría su cuerpo, al ver a esa bestia, ni hablar del inmenso poder que se llegaba a sentir.
¿Qué pasa Bardock? ¿Ahora posees temor? ¿Acaso este débil poder hace que un gran Saiyajin que quería ver a la muerte de frente esté con miedo? Eso es posible, diría Goku, el cual ya se había movido a una tenaz velocidad con un temible golpe. Bardock no fue capaz de ni verlo en lo más mínimo, que recibió el fuerte golpe que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto. Veo que querías a la muerte, pero no estás listo para darle una buena batalla a la misma muerte. ¿Es posible eso, no verdad? Solo eres un hablador que no sabe medir la fuerza de un verdadero guerrero, así de simple, diría Goku con una pequeña sonrisa. No, este no será mi fin, no me rendiré, no te voy a mentir, ese golpe sí que fue impresionante, pero al final esta batalla aún no llega a su fin, porque no me he rendido, aún puedo seguir en la lucha, así que prepárate para ver quién gana, diría Bardock, el cual se pone en pose de combate. Tienes agallas de ponerse firme ante de mí después de ese golpe, eres alguien impresionante, padre, pero te voy a demostrar que al final las batallas la termina ganando el más inteligente y fuerte, diría Goku, el cual había esquivado dos brutales golpes que habían sido lanzados hacia él, mientras a una salvaje velocidad se lanzó dos brutales golpes que cada uno poseía una inmensa fuerza. Bardock por unos microsegundos fue capaz de esquivarlos, mientras a una velocidad impresionante lanzó una terrible patada. Y así como ambos le dieron inicio a una feroz intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe se iban lanzando ponía de cabeza ese lugar de la batalla. Los dos guerreros poseía una inmensa fuerza, ni hablar del gran poder. Goku se movía a una gran velocidad, dando el 99% de sus golpes, que cada uno poseía aún más fuerza, ya que él no estaba con juegos, él quería acabar la batalla lo más rápido posible. Bardock sí tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que cada uno recibía de lleno, que le generaban un intenso daño, ni hablar del gran poder que gastaba en recuperarse del daño que recibía. Durante unos largos e intensos minutos se veía un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Los dos guerreros habían tenido una gran batalla por muchos minutos, hasta que Bardock cayó en el suelo de golpe por un salvaje golpe que había recibido. No lo haces nada mal, eres un gran adversario, a pesar de la adversidad aún te pones de pie y no sufres, bueno, no muestras el dolor, diría Goku con una pequeña sonrisa. Sus golpes son impresionantes, ni hablar de su fuerza explosiva que cada segundo la aumenta, dando más golpe en segundos, diría Bardock en sus pensamientos, mientras se ponía a la altura del guerrero. ¿Piensas seguir con la batalla o la terminamos aquí con un final positivo o un final negativo? Ya tú piensa que es mejor seguir siendo humillado por mis manos o dejar la batalla y haber demostrado que puedes detener a unos grandes reyes, tú decides, diría Goku, el cual solo poseía una sonrisa. Jajaj, cuando has visto que un Saiyajin deje las batallas a medias? Nunca, ¿verdad? Soy un guerrero de la raza más poderosa y lucharé hasta que mi cuerpo ya no dé para más, así de simple, ¿lo entiendes? ¿O te lo tengo que explicar con flores? Diría Bardock, el cual su poder estaba el máximo, ahora él quería ganar cueste lo que le cuesta. No sería fácil, pero daría su mayor esfuerzo. Bien, padre, aquí te espero y espero no seas un débil, demuestra con palabras lo que acabas de decir, así te voy a creer, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate esperando el movimiento del guerrero. Él es fuerte y lo reconozco, pero si no me paro duro ante este tipo de pilares y adversidades, nunca me volveré fuerte, así que lucharé hasta que él me deje inconsciente, diría Bardock, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que el mismo espacio y tiempo se detuvo por la salvaje velocidad del guerrero. Goku solo ponía una pequeña sonrisa mientras esquivó el fuerte golpe y le dejó ir una veloz patada a una alta velocidad. Él no se estaría con juegos, él ahora usaría su verdadera fuerza con tal de ganar. Bardock le logró esquivar, pero el siguiente golpe no fue capaz de esquivar, lo que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se había generado una inmensa explosión. Goku no se contuvo en sus siguientes golpes, que empezó a masacrar al guerrero a unas altas velocidades, que cada fuerte golpe que él lanzaba ponía de cabeza a ese planeta. La fuerza del guerrero era extraordinaria. Bardock no podía ni meter las manos por los salvajes golpes, él sabía que Goku ahora no estaba jugando, ahora el guerrero se había tomado en serio la batalla, y por eso tenía muchas dificultades al esquivar o aunque sea ver los fuertes golpes. Durante unos largos e intensos minutos se vio una masacre en toda esa zona de combate, donde no se veía un ganador como tal, solo se veía una inmensa cortina de humo. Nadie sabía lo que había pasado. Al final Goku nunca se contuvo. Sakura y los demás estaban expectantes, viendo qué había pasado, si Bardock había sido capaz de soportar aunque sea unos simples golpes de Goku o solo fue una humillación para él. Nadie sabía lo que pasaba.
En eso la cortina de humo iba desapareciendo donde se veía un Bardock en el suelo inconsciente con múltiples heridas en su cuerpo, y al lado Goku el cual solo tenía una sonrisa ya que Bardock fue capaz de soportar una batalla con él y eso que había usado su verdadera fuerza. Me impresionas padre, eres un guerrero a admirar a pesar de que sea un muro insuperable en fuerza, me diste una digna batalla, capaz tú solo hubieras ganado a Ryota, pero eso nunca lo sabremos, diría Goku el cual solo poseía una pequeña sonrisa. Pero de la nada todos los guerreros habían sido teletransportados al reino helado, el reino de Afrodita, ya que algo estaba por ocurrir en el reino principal. ¿Qué pasa? Porque estamos en este lugar bueno, en donde estamos, diría Sakura la cual veía para todos lados sin entender nada. Los he traído de emergencia porque su reino en unos segundos será polvo cósmico al su rey desaparecer como su ki. Dejo de brindarle poder al núcleo del reino por lo cual terminará destruido, creo que me di a entender, diría Afrodita sería. Solo entendí que sin Ryota el reino terminará explotando ya que él era el núcleo del planeta, así eso me equivoco, diría Goku serio por esa situación. Si simple así como lo acabas de decir, eso pasará en unos minutos o segundos, por eso los teletransporte aquí, diría Afrodita sería. ¿Y dónde estamos? Porque los ki que siente en este lugar son muy diferente a lo que estamos acostumbrados, diría Sakura seria. Estamos en el reino de Afrodita, la reina helada, una de las reinas más fuertes y estúpidas por momentos, pero no va a el puntos, diría Goku serio. Pero en eso en todo el espacio solo se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por ese gran poder. Algunos reinos cercanos fueron afectados por la onda de ki, y en el lugar donde había el reino había pasado a ser más que nada en la existencia, a ser solo un lugar vacío sin vida. Goku se sorprendió por eso ya que nunca pensé que sin su rey un reino terminaría explotando así de la nada, es algo que lo impresiona. Bueno, ahora su nuevo hogar será este reino, espero no les importe, al final el suyo ya terminó siendo más que un cero en la existencia, diría Afrodita seria. Lo sé, yo les voy a crear un planeta para que sea nuestro nuevo hogar con dimensiones para que puedan entrenar, pero primero van a hacer el entrenamiento de Afrodita, el entrenamiento del castigo infinito, o como era eso, diría Goku serio. Si algo así deben superar ese entrenamiento, no es difícil, es todo lo contrario, es muy fácil de completar. Si Goku lo completa una vez, ustedes pueden, diría Afrodita con una pequeña sonrisa. Pero Goku es muy diferente a nosotros, él posee más poder que nosotros, ¿acaso no ves esa diferencia? O que diría Kishi sería por ser comparados con esa bestia del cultivo. Perdón, la verdad tienes razón, no se comparan en lo más mínimo a Son Goku, ustedes solo son unas simples hormigas que nunca serán capaces de darle una digna batalla, y que están a su lado es porque son compañero, si no ya los hubiera eliminado, diría Afrodita seria. ¿Crees que soy yo una débil? ¿Acaso sientes mi poder, yo una poder nato de la oscuridad? ¿Acaso no sientes eso o estás realmente estúpida? Diría Sakura seria por lo que había dicho la guerrera, decirle débil para ella era una ofensa. Perdona, a mi madre a veces hace enojar a cualquiera fácilmente y a veces eso le pasa factura, pero es una buena persona, solo tenle paciencia, no las conoce, por eso habla así de ustedes, diría Amaterasu la cual salió del castillo con una sonrisa. Si así fue conmigo, pero eso a mí no me importó mucho, solo me he vuelto más fuerte, capaz ya le haya superado, pero nunca lo sabremos porque aún mantienes ese ki sellado, y por lo que has ido a ese lugar de nuevo después de millones de años, o me equivoco, diría Goku serio. Si hubo una reunión de urgencia para hablar la situación de un guerrero que será entrenado por el rey definitivo que se dio la aprobación, diría Afrodita. Creo saber de quién hablan, espero él se vuelva extremadamente fuerte y no sea ese débil que he visto durante años, diría Goku serio ya que sabía de quién hablan. Claro, no te preocupes, por eso él se volverá uno de los seres más fuertes con el entrenamiento de él, cualquiera supera sus límites, diría Afrodita seria por la situación. Pero en eso un ki muy desagradable se empezó a sentir una sensación a muerte, comenzó a invadir a cada guerrero ya que sabían que ese poder no era para nada normal, y un pilar de luz oscuro hizo presencia en el lugar, pero ese ki puso a alertar a todos. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Espero les esté gustando esta saga y la que está por iniciar.